¿Qué tal, gente de Pocho Historias? En esta oportunidad nos vamos a teletransportar, vamos a viajar al pasado, al 2002. En el 2002 yo estaba en primer año de bachillerato. Primer año de bachillerato es un año extraño en el colegio donde yo estudié, porque es el primer año donde no hay nuevos. Si tú bueno, en aquel entonces, hoy no sé, pero en aquel entonces te querías graduar de ahí, tenías que haber entrado en noveno, ¿sí? Primer año es la gente que ya estaba, digamos, para que el colegio pudiera sacar o garantizar, digamos, que su sistema de educación era de lo del colegio en sí. No tiene sentido, pero en fin, hubieron un par de personas, digamos, nuevas, no nuevas en realidad, sino que entraron de diferentes formas. Uno entró como de oyente, que ya había pasado noveno, pero estaba en un sistema de educación americano. Entonces cuando entró le tocó hacer un par de meses para pues estar ahí y repetir, digamos, y 6 meses con el grado que estaba para ponerse en sintonía. Y habían otras personas ahí que entraron. Entonces pasaban otras peculiaridades también en ese año. En ese año, en primer año de bachillerato, es la primera vez que tú puedes participar en aquel entonces en una feria de ciencias. Esta feria de ciencias era un proyecto o un programa en donde tú, para alguna materia, ya sea matemática, ya sea física, química, tú presentabas un proyecto, fabricabas algo, y ese proyecto era tu nota de alguna unidad. No recuerdo, habrá sido la segunda unidad, la tercera unidad, no lo recuerdo. Si el proyecto era muy bueno, pero muy bueno, armaban una feria de ciencias. Si tú ibas al proyecto de la feria de ciencias, tenías 10. Y pasaban 2-3 días en los que los padres de familia o alguna otra persona podía llegar y tú como alumno presentabas tu proyecto. Los proyectos no eran tan sencillos porque podías inventarte lo que fuera, incluso si no... Y la mayoría de veces el conocimiento adquirido para hacer el proyecto no dependía de lo que te enseñaban los profesores, sino que tú investigabas, lo armabas y listo. A veces eran cosas bien complicadas. Y habían teoremas filosóficos, habían juegos de láser, habían cosas de mecánica, había un montón de cosas. Entonces era importante hacerlo bien, no tanto por la nota, sino que porque al final podías participar en este proyecto. Después de la Feria de Ciencias había profesionales que lo evaluaban, invitados que lo evaluaban, y si tú ganabas algún premio de los primeros lugares, te daban alguna remuneración económica. Entonces estaba bien detallado, digamos. Nuevamente, no dependía exactamente de que lo que aplicaras fuera el conocimiento que recibías en las clases. Eso no tenía nada que ver. Prácticamente tú te inventabas lo que tú querías y tú lo presentabas, ¿sí? Entonces, nosotros armamos un grupo. El grupo era extraño. En el grupo estaba la Pepesca, estaba Elmo, estaba yo y estaba el Gabo, Granadino. Este grupo era peculiar porque realmente no solíamos hacer parejas tan grandes, no solíamos hacer grupos tan grandes, porque en realidad, por lo menos yo trabajaba mejor solo y haciendo mis cosas yo solo, y los grupos no era este mismo grupo para todas las materias. Entonces en esta materia casualmente quedó así. La materia no la impartía, para quien decidimos hacer este proyecto, lo impartía la Pipiris. La Pipiris era un personaje excepcional. Creo que ya falleció, que descanse en casa, que descanse en paz. Sí, ahí van a disculpar ahí la dislexia. La Pipiris era un personaje extraño. Era curioso cómo se comportaba ella, porque era muy propensa a que la gente le hiciera burla por su forma de hablar, por su forma de actuar. Era bien drástica, era emputada, y cuando daba las notas: ¡jóvenes! Estas notas parecen vueltas de supermercado. Y empezaba a dar las notas de 3.50, 4.65 de nota. Entonces era una persona muy complicada, muy estricta, pero esa era su faceta como de profesora, porque cuando tú te le acercabas como persona, realmente te ayudaba, era buena persona. Conmigo siempre fue 10, tuve muy buena relación con ella, yo en particular, cosa que no vi con mis demás compañeros, pero es que nadie se le acercó en plan de maestro, sino que la trataban como la que me venía a dar clases. En fin, decidimos hacer el proyecto. Como buen salvadoreño, teníamos los demás proyectos encima y habían otras prioridades, digamos. Entonces los demás proyectos eran un poco más complicados, había que meterles un poco más de amor, nos habíamos repartido, y como les digo, los grupos eran diferentes. En los otros grupos
Por ejemplo, en el de biología, yo iba con otra persona, el oyente estaba involucrado en el de biología y no estaba el Gabo, entonces tuvimos que hacer como un ecosistema. Era una época complicada, todos convergían, todo al mismo tiempo. Y resultó que el día que decidimos hacer el proyecto para la profesora Pipiris fue el mismo día de la entrega. Es decir, no fuimos a revisiones, no fuimos a tutorías con la profesora, no le preguntamos nada, no le presentamos ni siquiera qué íbamos a presentar, sino que fue como, mire, usted sabe que somos buenos estudiantes, el grupo de los 4 somos buenos estudiantes, le vamos a presentar algo bueno, usted ya va a ver, no se preocupe, usted confíe. Ella confió, quizás ese fue su error, ella confió. Se llegó el día de presentar el proyecto. Entonces yo les dije, vénganse para mi casa, aquí lo vamos a armar. El día anterior yo había ido con mi papá a comprar unas láminas de aluminio, porque en mi mente estaba, vamos a hacer un horno microondas. Esa fue nuestra idea, hacer un horno microondas. No teníamos ni la más recóndita idea de cómo se hace un horno microondas, o siquiera cómo funcionan. No teníamos nada de las microondas, no teníamos idea de qué putas era eso, no teníamos absolutamente idea de cómo se hace un horno siquiera, menos un horno microondas. Que no teníamos ni idea, éramos bichitos de primer año de bachillerato en el 2002, donde el internet era escaso, donde la comunicación y los libros dependía que tú tuvieras algo muy específico, que algún pariente tuyo se hubiera graduado de algún tipo de ingeniería para tener ese tipo de libros. Era un periodo de oscurantismo en El Salvador, entonces decidimos arriesgarnos, yo lo cité a mi casa, llegamos, llegó Elmo, llegó la Pepesca, llegó el Gabo. El Gabo tenía la responsabilidad de llevar la fibra de vidrio, porque habíamos pensado un poco. Entonces dijimos, tenemos el aluminio, lo doblamos como en una caja, ¿sí? Y para no quemarnos ponemos fibra de vidrio. Ni siquiera sabíamos si la puta fibra de vidrio servía para eso, pero nosotros pensamos en que así tenía que ser. Entonces el Gabo de alguna manera consiguió fibra de vidrio, que es, para quienes lo han trabajado o los que saben, es una mierda peluzada de plástico con fibras delgaditas que se te pegan y tenés que agarrar una como pega, una resina que lo deshace y lo vuelve como sólido y lo aplicas de unas maneras súper arcaicas y mierderas. Entonces el Gabo llevaba eso, yo tenía el aluminio, pero cuando llegó la Pepesca y llegó Elmo fue como, vaya Mara, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué compramos? ¿Qué necesitamos? Y empezamos a pensar y fue como, puta Mara, vaya, yo no sé, pero yo creo que necesitamos, les dije, yo creo que necesitamos unas resistencias. Las resistencias son estos resortitos de estos alambres que vos los conectas directo a la corriente, se calientan y dependiendo cuánta corriente tengan, soportan ese calor durante muchísimo tiempo, entonces te permiten calentar cosas. Y el horno microondas se convirtió en que iba a ser un horno normal. Entonces le dijimos a Elmo, vaya Elmo, ándate a comprar las resistencias. ¿Y cuáles compro? No tengo idea. Vos comprar resistencias, aquí hay dinero, ándate para allá. Y con la Pepesca y el Gabo nos quedamos armando el cajón. Entonces Elmo se fue a comprar resistencia. Me acuerdo que se fue, regresó y fue como, puta, pero ¿cómo las ponemos? Se fue a pie, digamos, se fue a pie y quedaba lejos la ferretería. No era como que tuviera una a la par de mi casa. O sea, se tardó un vergo en irse y volver. Cuando volvió fue como, puta, mira, pero no tenemos en qué apoyar la resistencia. Las resistencias se tienen que conectar a algo. Necesitamos hacer algún tipo de conexión o algo, alguna mierda. Entonces se volvió a ir y fue la idea de comprar unos como aisladores o unos, no sé cómo se llamarán, ni siquiera sé cómo se llamarán, pero son unos tubos de cerámica que van apoyados para que el hierro del resorte no tope directamente en nada, sino que esté sostenido ahí y no caliente lo demás, sino que el calor solo quede en el resorte. Entonces se fue y se fue a comprar un vergo de cable, también como unas extensiones que compró para que peláramos y les hiciéramos mierda. En mi casa teníamos ya un par de extensiones que dije, hagamos la mierda, vale verga. Tampoco sabíamos de la electricidad que pelamos un cable y lo dijimos, bueno, tiene que tener 2 salidas. Lo desarmamos así, 6 pelitos para acá, 7 para acá, lo conectamos. Fue un bajón de luz, se apagaron los térmicos, bueno, fue un desvergue, mi nana gritando, fue un desorden. Cuando regresó ya Elmo con todo, empezamos a armar. Era una caja de aluminio que con una madera y fuerza logramos doblar y que la pegamos con unos clavos así clavada, entonces quedaba como floja. Hicimos el cajón, le hicimos un hoyo así con un taladro cacazo que tenía mi papá y de ahí sacábamos los cables. No sabíamos si el cable iba a aguantar, entonces lo pelamos para que el plástico no se derritiera con el calor de adentro.
Era un desorden. La fibra de vidrio la pusimos, las manos todas pegadas. De suerte mi papá había comprado jabón de cucha, que ya no se ha de ver, esa cosa de ser un mito ahora. El jabón de cucha era el típico jabón de antes, que es jabón, pero hecho a base de manteca de cerdo, como se hacía en la antigüedad, con los químicos que te deshacen la mano. Entonces, ese jabón no te quemaba, no te deshacía la mano, porque tenía la manteca que te protegía. Entonces tú te pegabas una lavada, limpio, 2 lavadas, despellejado. Y nada nos lograba quitar la fibra de vidrio en las manos, salvo este jabón de cucha que yo tenía guardado, que era como una reliquia, digamos, porque yo sabía que se estaban extinguiendo. Lo ocupábamos, nos limpiamos y al final teníamos una caja de aluminio carcasa, que las patas de la caja, para que se pudiera apoyar el horno, no eran más que el tornillo de la resistencia que sobresalía y atravesaba el aluminio, y lo que tenía para apoyarse eran las puntitas de los tornillos. Era una mierda. Pusimos las 4 resistencias, que eran 4 resortillos que estiramos para que lograra quedar en el área específica de dentro del horno. Y de repente dijimos, bueno, probémoslo, traigamos un pan viejo, lo metemos y lo encendemos. Metimos el pan, lo conectamos, empezó a calentar y de repente, ¡pah!, reventó una resistencia, puta, cayó por allá, tuvimos que apagar fuego y caos. Apagamos y dijimos, vaya Mara, faltan 10 minutos para que comamos y después nos tenemos que ir. Así que no hay tiempo para ir a comprar una resistencia más o 2 más, porque por el área se necesitaban más resistencias, porque quizá la corriente era muy fuerte. Entonces dijimos, bueno, vale verga. Con las 3 que tenemos, si 4 nos sirvieron, ni modo, vamos a poner 3 nada más. Las estiramos un poquito más, medio adaptamos ahí rapidito y dijimos, bueno, vamos a llegar, vamos a encenderla y vamos a hacer como que aquí, puta, ¿y cómo pasó esto? Vea, cuando reviente y muera alguna persona. Entonces comimos, nos fuimos para clases. Teníamos la clase a la segunda hora, si es que era empezando, teníamos que tener este caos. Yo me sentaba atrás, a la par atrás del oyente, a la par de la colocha, a la par del barino. Adelante del barino se sentaba la colocha, entonces éramos como los primeros, digamos. Entonces cuando llegamos, yo le dije a la gente de la primera fila, vaya, Mara, esta mierda, aléjense un poquito porque pone mucho calor. No les dije va a reventar y van a morir, sino que fue como, Mara, háganse un poquito para atrás, quizá muevan un poquito los pupitres, vea, cuando venga la profesora en el cambio de clase, y pendientes. Bueno, era el momento de presentar. Llegó la profesora, llegó la pipiris, súper buena onda, esperando, me imagino, un proyecto maravilloso de microondas, ¿sí? Porque al menos el tema se lo habíamos dicho. Pero no sé qué esperaba ahí en su mente en realidad. No sé si ella esperaba un producto finalizado o si estaba acostumbrada a la mediocridad de los alumnos de primer año de bachillerato. Pero cuando nos vio, pasaron un par de gente y nos dejó a nosotros de último. Supongo que esperando lo mejor, vea. Llegamos, lo pusimos, le dimos a la profesora que nos hiciera un ratito porque no habíamos logrado poner el regulador de la intensidad y estaba siempre en alto. Mentira, no existió nunca ese regulador, ni siquiera se nos ocurrió cómo putas podríamos haber hecho eso. Era lo que hubiéramos tenido que hacer para que no reventaran las resistencias, pero ya no importa. El punto es que no teníamos y le fue la paja que le dimos. Expusimos, esto funciona así, porque la electricidad y la resistencia, y nos dimos una gran paja que se inventó Elmo, que increíble. El Gabo dijo su parte, sí, pusimos la fibra de vidrio como un aislante térmico, y una paja, pero de esas, puta, que te consiguen empleos, pues. Ya la Pepe que explicó, sí, entonces el aislante de cerámica hace que la resistencia no toque, puta, todos explicaron vergón, a mí me tocaba encenderlo y demostrarlo. Entonces ya los compañeros explicaron, entonces llegó un momento como fue, bueno, entonces ahora vamos a ponerlo en práctica, lo que va a suceder es que conectamos, bla, 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 va a pasar lo que mis compañeros dijeron. Entonces se pone un poco caliente, no pudimos poner todavía como un revestimiento de vidrio para evitar que el calor salga y se concentre más, pero vamos a probarlo así. Entonces aquí tenemos un pan. Y metimos un pan, conectamos la resistencia, conectamos el enchufe. Puta, y curiosamente empezó a funcionar. No reventaba. Puta, y empezó a calentar súper vergón. Y cuando yo estaba a punto de decir, y así es como funciona, entonces luego que ya terminamos, o sea, se desconecta porque no tenemos botón de encendido y apagado, a decir eso iba cuando reviente esa mierda. ¡Pah! Y la profesora, jóvenes, apaguen eso, jóvenes. Puta, y yo salí corriendo, lo desconecté.
Y fue como, bueno, como no tenemos un temporizador, ya la paja, viendo el caos, que salieron las chispas volando, las niñas gritaron, puta, algún bolsón se quemó, porque los pedazos de resorte salieron volando, incandescentes. O sea, fue una mierda peligrosa, pues, atenté contra la vida de personas. O por lo menos quemadas leves iban a llevar, pero no, cayeron en bolsones y mierdas así, porque reventó como para abajo. Entonces ya salí yo como, bueno, entonces aquí lo que sucedió fue que como no hay un temporizador, la resistencia tiene un límite, entonces hay que calcular eso con una fórmula física, y una gran paja que nada que ver, ni puta idea sabía yo. Entonces eso es lo que pasó, una vez el temporizador exista o el regulador de voltaje exista, ya todo tendría que funcionar bien, que posiblemente tenía razón, alguna mierda lógica se me había ocurrido. La profesora, cuando terminé de explicar, todos callados como puta, entre risas y preocupaciones de que esa mierda había agarrado fuego enfrente de nosotros, que el proyecto había sido una basofia, que había sido un remedo de babosada burda. Claro, nadie se había atrevido a hacer algo tan sofisticado, digamos, aunque quedara rupestre. Todos habían presentado alguna mierda cacaza, una mierda cholera mal hecha, pues. Nadie había hecho algo tan mecánico, algo funcional, algo que se viera sofisticado, pero en realidad era una mierda que habíamos armado un par de minutos antes. Entonces la profesora quizás se impactó por eso y los demás alumnos fue como, puta, no vamos a aplaudir, vea, porque casi nos morimos, pero estuvo vergón. Hicieron preguntas, las preguntas se respondieron bien, porque de alguna manera la lógica detrás del proyecto la conocíamos. La profesora no nos dijo que estaba muy bien, nos puso 9 y nos dijo de que si resolvíamos el problema del termostato con electricidad, nos iba a proponer para ir a la Feria de Ciencias. Entonces dijimos, sí, no se preocupe. Obviamente no lo hicimos. Cuando llegó el momento, le dijimos que no, que teníamos los otros gastos de los otros proyectos, que no podemos comprar eso. Entonces, que no, que muchas gracias, que no vamos a participar. Pero lo importante de esta historia y la enseñanza de vida, aparte de prenderle fuego a la gente, aparte del bajón de luz en mi casa y me la han emputada, los panes desperdiciados, la valida de verga de Elmo, yendo a comprar y volver sin saber qué comprar. La importancia de todo esto es esta frase magnífica que te va a servir en la vida laboral para siempre. Fake it till you make it. O sea, fingilo. Vos perseverá, fingilo y fingilo y fingilo, que en algún momento alguien te va a creer. Fingilo. No, es que en esta aplicación de trabajo yo no cumplo los requisitos, te vale verga. Fingilo. Fingilo que alguien te la va a creer, y si te la creen vas a aprender en el proceso. Es enseñanza de vida. Este proyecto, esta feria, ese 9 que nos sacamos con este grupo distópico, este 9 que nos sacamos en realidad no era por el proyecto, era por la enseñanza de vida que le dimos a los estudiantes de ese colegio en primer año de Chalto, sección B. Gente, inténtenlo, háganlo, tienen una idea, háganlo. Salió mal, vale verga, vas a aprender algo, hacelo. Esa es la enseñanza de esta pocha historia, aparte de haber podido matar gente o quemarlos y solo hubieron bolsones en el camino, pues, gente, háganlo. Alguien les va a creer y van a estar un paso más adelante de sus metas. Así que, gente, esa fue la pocha historia de ahora. Nos vamos a ver en la siguiente semana. Les tengo una historia para la siguiente semana increíble de un accidente caótico, carros volcados, gente casi muerta en un redondel. Así es que nos vemos para la próxima semana, gente, con la siguiente pocha historia. Suscríbanse, aquí están los enlaces y todo. Y si no se suscriben, ¡cácula!